Y seguimos abordando el tema de Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido en el mundo artístico como Omega. Omega el Fuerte, ayer puesto en libertad bajo algunos criterios que hoy vamos a conversar, tal y como acordamos la semana pasada con los abogados que han llegado hasta este momento final del caso Omega, los doctores César Ruiz y Jorge del Valle. Gracias por acompañarnos. A ti, Roberto, buenas noches. Un placer tenerlos. Hombres de palabra, vinieron acá. Por supuesto que sí. Bueno, no les voy a preguntar cuán felices o no están con esta decisión ayer de la jueza en el Distrito Nacional. Ha habido muchos cuestionamientos, ustedes de alguna manera o la jueza de alguna manera ha provocado un debate, yo creo que en términos académicos incluso, entre las declaraciones de la ex fiscal Jenny Berenice, otros abogados, etcétera, etcétera. En opinión de ustedes, ¿se violentó la ley? ¿Se violentó el debido proceso? ¿Qué fue lo que acordaron Fiscalía y ustedes como abogados de Omega para llegar a esta decisión que lo que hace es suspender la pena que venía cumpliendo Omega? ¿No es así? Así es. Básicamente, es cierto que se ha creado un debate, porque lo único que se hizo en el día de ayer fue justicia. Claro que sí se vulneraron los derechos fundamentales de Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega. Se violentaron de tal forma que luego de un debate de aproximadamente 2 horas, al Ministerio Público no le quedó más opción que el no oponerse a su libertad. Como bien explicábamos en otros escenarios, el Ministerio Público es quien representa a la sociedad. Sí. Y sea bueno o sea malo el señor Omega, al momento de variarle la prisión suspendida para ir a cumplirla en el penal de La Victoria, se le violentaron sus derechos. O sea, para explicarle un poquito a la gente, Omega había sido condenado en el año 2016, 13 de septiembre. Si mal no recuerdo, a 5 años de prisión por violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Correcto. Al término de 1 año y tanto, se le suspendió la pena, la condena que venía para ir a la calle, a su casa y tener ciertas condiciones. Realmente no se le suspendió en ese momento. Él cumplió 8 meses de prisión preventiva. Ya. El 13 de septiembre lo condenan en un proceso penal abreviado, con un acuerdo con la Fiscalía, y lo condenan a 5 años de prisión suspendida. Ya. Él sale el 28 de noviembre, 2 meses después, porque misteriosamente el Ministerio Público apeló la sentencia con la cual estuvo de acuerdo con Omega. Sale el 28 y no es hasta el 8 de marzo que vuelven y lo apresan por un presunto incumplimiento. Ya. Ahí es donde ustedes plantean que se le violentaron los derechos a Omega y vuelve entonces a La Victoria. Y ha sido este proceso lo que ustedes han llevado para resarcir ese momento en el que a él se le violentaron sus derechos. Es correcto eso. Básicamente, por lo que ya dijimos el martes pasado, hay una violación, no flagrante, pero violación al final del día, del debido proceso, se motivó la sentencia, tutela judicial efectiva y por último, o sin importar el orden, de derechos de defensa. Todo eso fue violentado. La magistrada ayer, tomando en consideración todo eso, falló en base a la Constitución. Al final de la jornada, se ha dicho muchísimas cosas de la sentencia, muchísimas cosas, pero al final de la jornada se falló en atención a los derechos fundamentales de una persona que estaba presa, que se entendió que había algún atisbo de, quizás no ilegalidad, pero sí de arbitrariedad en la decisión que tomó el magistrado juez de ejecución de la pena del distrito el 9 de marzo del 2017. Básicamente es eso. También se ha dicho que la razón por la cual el Ministerio Público no se opuso fue porque llegaban acuerdo con nosotros. Mira, Roberto, la semana pasada vinimos aquí nosotros a atacar al Ministerio Público. Tuvimos un debate muy duro con el Ministerio Público en audiencia. Así es. Incluso, el primer experimento nuestro fue que se bajara al Ministerio Público de estrado. Y la magistrada entendió que no. Si tuviéramos un acuerdo con el Ministerio Público, no se pide nada de eso. Claro. Era una locura eso. Además, ¿por qué va a llegar a un acuerdo el Ministerio Público con nosotros? Carecía de sentido eso. Lo que sí tiene sentido es que la magistrada tuteló unos derechos fundamentales. Y en atención a eso, una persona que estaba presa de manera injusta, para poner una forma, hoy está en su casa, en libertad.
la libertad es el derecho más preciado dentro de la vida. Es la norma, Es la lo, norma. lo hemos dicho, lo que es diferente o puede ser distintivo es la prisión porque puedas cometer un Así delito. es, la excepción. La norma debe ser la libertad. Ahora, ¿qué pasaría con el juez que de alguna manera de ejecución de la pena de manera arbitraria tomó aquella decisión que violentó los derechos? ¿Hay alguna sanción quizás disciplinaria para él? ¿Está concebido o eso se queda así? La pregunta es muy válida, porque, y eso es un tema incluso que es académico ahora. Ajá. La magistrada se cuidó muchísimo en no tocar al magistrado. ¿Mm? Entonces, ahí mismo, en la misma decisión, lo que hace es que no, como que deja a un lado el aspecto del juez, y en justicia y equidad, entonces falla la liberación de Omega. Sin cuestionar. Sin cuestionar al magistrado. Ya. Se cuidó mucho en eso la magistrada, podemos estar de acuerdo con eso, pero al final de la jornada igual tuteló derechos fundamentales. Claro, exacto. ¿Qué pasará en lo adelante? ¿Qué dispone la sentencia ayer de la jueza? La sentencia única y exclusivamente anula lo que estableció el magistrado juez de ejecución de la pena el 9 de marzo del año 2017. Volvemos a su estado original. Omega está libre, por llamarlo de alguna manera, de manera condicional, siempre y cuando cumpla con los 7 incisos que establece la sentencia del 13 de septiembre. ¿Cuáles son estos incisos? Bueno, visita periódica, abstención de tomar bebidas alcohólicas, alcohólica, presentación a un centro correccional, a su vez también 120 horas de trabajo comunitario. No abusar del alcohol, drogas, alejarse de la señora... De la víctima. de la víctima, no puede salir del país. No puede salir del país. ¿Esto durante qué tiempo va a ejecutarse? O sea, hasta que se cumplan los 5 años de la pena suspendida en aquel momento. Que quedan 2 años y 2 meses de eso. O sea, exacto. Si lo computamos desde que se dictó la Correcto. sentencia hasta ahora, aquella de 2016, quedarían 2 años y 2 meses por Desde cumplir. antes de esa sentencia, porque se computa el tiempo que estuvo preso de Preso, forma preventiva. exacto, los 8 meses de manera Así es. Correcto. Exacto. Más el tiempo que duró hasta antes de ayer. Exacto. Hasta ayer, O sea, él debe corresponderse ante la sociedad bajo estos 7 incisos de la sentencia durante los próximos 7 años y 2 meses. No, 2 años y 2 meses. 2 años y 2 meses que están por delante. Correcto. Así es. Exacto. Que no va a ser difícil. No va a ser difícil. No, no lo va a ser. ¿Y qué garantía tienen ustedes como abogados que decidieron representarlo, dar la cara, trabajar junto a él, de que él lo cumpla? Bien, la pregunta es buena, muy, muy buena, nos gusta bastante, le comento. Nosotros, Porque, escúcheme que Ajá. me interrumpa, ya ante otros abogados él había incumplido de alguna manera la condicionalidad que se le había dado en su libertad y por eso es que volvió, independientemente de cómo se hayan vulnerado sus derechos, Así etcétera, pero que de alguna manera había incumplido lo que se había acordado ante un juez. Ahí está el punto. Y bueno, caemos ahora también en la academia. Es que no sabemos si cumplió Si cumplió o no cumplió. No lo sabemos. Exacto. realmente. Sí, en aquel momento se habló de que si no había acudido ante el juez, como Que no decía, acudió, eso eso es real. Es real, no acudió. no acudió. Ahora, pero ya eso es un incumplimiento. No. no le establece la Ese es el sentencia. tema. No lo establece la sentencia. No le establece Claro. la sentencia. Por- Dentro de los 7 incisos, Ajá. no establece el que tiene que ir a presentarse. El Código Procesal Penal sí lo menciona, Ajá. pero debe estar dictado en una sentencia. Claro. Así exacto. es. Entonces, ¿qué queda por delante con ustedes? Garantías de que él cumpla con ustedes y la sociedad lo que ayer... Lo que le iba a comentar era que nosotros no tenemos el placer de conocer al señor Antonio Peter de la Rosa hasta antes de este proceso, pero obviamente luego de que nos contrata como sus abogados, nos pudimos estudiar y escudriñar los sucesos como habían venido aconteciendo desde el 2016-2017. Y lo que nos damos cuenta es de que el Antonio Peter de la Rosa de hoy, de ayer en audiencia, no es el mismo Antonio Peter de la Rosa de hace 2 años y algo. Son personas completamente diferentes. Es una persona sincera que entendió o que entiende que falló y que está tratando por todos los medios de remediar su error. Ya. Creo que ya tiene muchas fiestas, Peter de la Rosa, planificadas. Creo que mañana ya tiene Empieza mañana, sí. un concierto, Así es. etcétera. Hace minutos escuchamos unas declaraciones de la ministra de la Mujer cuestionando la decisión de la magistrada ayer, que si al final se podía violentar a una mujer y lo que le tocaba eran 2 años. ¿Qué opinión le merece esta reacción de la ministra de la Mujer? Mire, nosotros interpusimos un recurso de habeas corpus
No es un tema que hay que discutir de que Omega fue hallado responsable por violencia intrafamiliar. Bien, ahora bien, nosotros nos enfocamos única y exclusivamente en que su prisión era irracional e ilegítima. El hecho de que él haya cometido lo que dice la sentencia que cometió, no es óbice para que una persona como la ministra de la Mujer, que respeto mucho, emita un juicio de opinión sin siquiera saber cómo pasaron las cosas. Ella no tiene recursos de habeas corpus en la mano. Ahora, si ella se hace del recurso, va al Palacio de Justicia, la primera sala penal del juzgado de primera instancia de la provincia de Santo Domingo, y analiza el recurso, pues entonces yo creo que sería muy interesante oír su opinión. Mientras, asumo que no es relevante lo que ella pudiera estar diciendo. Ya. Qué bien. Pues nada, les agradezco que hayan venido, que le hayan explicado un poquito más a la audiencia lo que ocurrió ayer, a raíz de todas los comentarios que se han visto en las redes sociales, sobre todo. Entrar en detalles un poquito ya más académicos y el habeas corpus y primera instancia, y que si güey, que si estudiante de derecho, que si era como que la gente no lo entienda. Lo importante es, y yo creo que este mensaje va para el querido Antonio Peter de la Rosa. Aquí hay dos caballeros que apostaron por usted. Hay una sociedad que usted la vio ayer, la que alcanzó a ver, que le acompañó en el Palacio de Justicia, que le acompañó a su salida al penal, la que le ha acompañado en las redes sociales, que apostó por usted, precisamente por lo irracional de la condena que usted llevaba, de la manera en que se había producido, violentando sus derechos. Nadie cuestiona el crimen que usted cometió en algún momento, y usted ha estado consciente de eso y le ha pedido perdón a la sociedad y se ha acercado al Señor, y creo que de manera sincera, para ir remediando eso que su corazón tenía enfermo en algún momento. Le digo todo eso, querido Antonio Peter de la Rosa, porque así como estos dos caballeros, sus bufetes de abogados, sus amigos han echado pie en tierra por usted, si usted vuelve a fallar, el más perjudicado en toda esta historia será usted. Usted es un joven valioso, con una manera de hacer música, de hacer arte a su manera, que ha calado y tiene un alcance nacional e internacional. Ojalá los buenos amigos, la gente sincera, se reúna en torno suyo para apoyarlo, para brindarle el mejor camino, más allá de que pasen 2 años y 2 meses del cumplimiento de esto que le han planteado en la sentencia de ayer. Es una condición importante de vida por el futuro suyo, para no hacer quedar mal a estos abogados, pero sobre todo para no hacer quedar mal a la sociedad y a usted ante la sociedad y ante Jesús, el Salvador. Ojalá lo entienda, le deseo todo el éxito del mundo, disfrútese todas sus fiestas que están por venir, haga que este pueblo disfrute con usted desde lo positivo, desde lo mejor que usted sabe hacer, componer y cantarle. Y ojalá así sea. Felices fiestas, Omega, felices fiestas a todos. Suerte y gracias por venir. Privilegio tener esta noche en nuestra emisión estelar a los dos abogados de Omega, a los doctores César Ruiz y Jorge del Valle, en exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias.